Hola a todos. Bueno, ya que hemos visto un repaso sobre cómo se dibuja un punto, también cómo se construyen tablas de valores y se representan las gráficas a partir de los puntos de la tabla de valores, ahora vamos a ir estudiando un poco cuestiones más teóricas de las funciones. La primera, el primer comentario que os hago es que repasamos el concepto de función, que es una relación que liga dos magnitudes, la x, que es la variable independiente, la función que es como funciona como una máquina que está aquí en medio, donde la variable independiente entra y produce una única salida que es la i, que es lo que llamamos la variable dependiente. Esta sería la variable independiente, la que está en el eje de x, en el eje de abscisa, y esta es la variable dependiente. Bien, dos conceptos que hay que aprenderse, el dominio y el recorrido. El dominio son todos los valores que puede tomar la x. ¿Cómo se suele calcular el dominio de una función? Que eso es muy importante. Pues mirad, el dominio de una función depende de la forma en que me den una función. La función me la pueden dar mediante una fórmula o también me la pueden dar mediante una gráfica. Para entender bien el concepto de dominio de una función, tendremos que repasar también el concepto de intervalos. ¿Os recordáis lo que eran los intervalos cerrados y los intervalos abiertos? Para poder entenderlo, os voy a hacer un ejemplo de un ejercicio que hay en el libro. Sería en la página, aquí tenéis el ejercicio, está en la página 162 del libro, sería el ejercicio 6. A ver si se ve bien. Aquí lo tenéis. Dice así, indica en la actividad 6, que la vamos a ir poniendo como un ejemplo del dominio. La actividad 6, a ver que se vea. Aquí lo escribo un poquito, aquí lo pongo para que lo veáis mejor. El 6, la actividad 6 del libro. Me pide haya el dominio y la imagen que tiene una función con esa gráfica. El dominio se escribe en matemáticas DOM, podéis poner la palabra, pero DOM, empieza en mayúscula, es dominio. Y entre paréntesis el nombre de la función, que suele ser f. Pues bien, serían los valores que puede tomar la x. Miramos esta gráfica, ¿os dais cuenta que aquí hay un tapón y aquí hay un agujerito? Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto vale la función en -4? Pues como estoy chocando aquí y hay un tapón, digo que vale 0. ¿Cuánto vale en -5? ¿Os dais cuenta que no hay línea roja? Pues digo que no existe. El -5 no está dentro del dominio de la función. ¿Cuánto vale f de -3? Me ve con -3 y aquí arriba hay un agujerito y aquí abajo hay un tapón. Pues el tapón es la línea roja, pues vale 0. Lo que veo aquí abajo. ¿Cuánto vale la función en -2? Pues vale lo que vale aquí. Entre 0 y 1 vale 0,5. Pues bien, cuando me están preguntando el dominio de la función, es los valores que toma la x. Veis que el valor más pequeño que puede tomar la x es -4. Y como lo llega a tocar, el intervalo, porque lo voy a poner con intervalo, recuerdo que el intervalo que era cerrado, que se ponía en corchete, esto lo vimos en la primera evaluación, tocaba el punto. Y si era abierto, poníamos un paréntesis si no lo tocaba el punto. Pues como aquí lo toca, es -4 cerrado ese intervalo, y vemos que hasta el -3 está en el dominio. O sea, todos estos valores de x son valores que tienen línea roja, tienen imagen. ¿Os dais cuenta que todos? Si me están preguntando cuánto vale f de 1,5, ¿os dais cuenta que aquí está el puntito, no está ni abajo ni arriba? Pues entonces valdría lo que viene en el puntito, valdría 0, pero ese punto también estaría en el dominio. Pues sería el intervalo desde el -4 hasta el 1,5, lo voy a poner 1,5 cerrado. Entre el 1,5 y el 2, veis que no hay nada de línea roja. Yo, por ejemplo, estoy aquí. Busco la línea roja y no la encuentro ni arriba ni abajo. Ahí no hay valores del dominio, ahí no está definida la función. Es decir, eso no está dentro del dominio. Pues se escribe en matemáticas el dominio como ese intervalo del -4 hasta el 1,5, o bien en este otro intervalo, desde el 2 hasta el 3, como hay dos tapones cerrados. Y eso se escribe en matemáticas con esa U de unión. Unión desde el 2 hasta el 3. En otros niveles, por ejemplo, en segundo de la ESO, que no han visto intervalos, dicen el dominio va desde el -4 hasta el 1,5 y desde el 2 hasta el 3. ¿Vale? Esa es otra forma de decirlo. Y esta es una forma de escribirlo ya con la notación de intervalos que hemos dado este año ya en cuarto. Bien,
Esta es la forma de calcular un dominio a partir de la gráfica, ¿de acuerdo? También podría calcularse el dominio a partir de una fórmula. El siguiente concepto que hay que ver del tema es el del recorrido, es el conjunto de que toma todos los valores de la y. Igual que el dominio es lo que toma los valores de la variable independiente, el recorrido es los valores de la variable dependiente. Vamos a hacer este ejemplo. Aquí, ¿qué valores puede tomar la y? Os dais cuenta que el valor más chico que podría tomar sería el que hay entre el -2 y el -1, o sea, el -1,5, pero como hay aquí un agujero, no lo llega a tocar, es abierto. El recorrido en matemáticas se escribe con esa notación. RF recorrido, también se puede poner imagen de la función, es lo mismo, recorrido o imagen, es los valores que puede tomar la y. Pues en este caso sería desde el -1,5 hasta el 2. El 2 sí lo puede tocar porque aunque aquí hay un agujerito, aquí sí hay un tapón. Todos los valores que pueda tomar la función en la y. Como el 2 sí lo toma por aquí, pues entonces lo incluyo. Pues aquí el -1,5 de la y no lo incluyo hasta el 2. Esto la primera vez que se hace es un poquito difícil porque no nos acordamos bien de los intervalos. Os repaso un poquito que había varios tipos de intervalos. Si el intervalo estaba aquí abierto, aquí el 2 y aquí el 3, y con agujeritos, pues eso era el intervalo abierto 2, 3, porque no toca y no toca. Si el intervalo era cerrado, aquí uno cerrado y aquí otro abierto, pues se ponía cerrado en 2 y abierto en 3. Quiere decir que sí toca el 2 y no toca el 3. Cuando era cerrado en los dos extremos, pues cerrado en 2, cerrado en 3 y se ponía con corchetes. Y cuando era abierto aquí y cerrado aquí, se ponía el 2 paréntesis en el abierto, que aquí no llega a tocar el 2, y aquí cerrado. Aquí tenéis los tipos de intervalos abiertos, cerrados. Luego también teníamos los intervalos que iban hasta el menos infinito. Si yo tenía desde el menos infinito hasta este que voy a poner aquí un puntito, hasta el 5, el intervalo era abierto en menos infinito y cerrado en 5. Si aquí hubiera bien un agujero, aquí pondría un paréntesis. Bueno, eso es un repasillo de intervalos que lo dimos. Y es una de las cuestiones que en las fichas que os voy a dar no vienen ejemplos, es cómo se calcula el dominio y el recorrido a partir de una gráfica de una función. Os voy a hacer otro ejemplo que venga en el libro para que lo asentemos ese concepto. Sería en la página... A ver. Aquí tenemos este ejercicio. Ahí lo tenéis. El ejercicio 32, que habla ya de dominio y recorrido. Está en la página 175 del libro, ¿eh? Ahí lo tenéis. Ese ejercicio. Que se vea. Ahí, creo que se ve. Sería el ejercicio 32. Que es cómo calcular el dominio y el recorrido a partir de una gráfica, ¿eh? El dominio, recuerdo que es los valores que toma la x, y el recorrido, los valores que toma la y. Me concentro en el apartado A, ¿vale? A esa función le voy a llamar igual a f de x. Es el nombre que yo le pongo a la función. ¿Cuál es su dominio? Miramos la gráfica. Tenemos que darnos cuenta que el dominio son los valores que toma la x. ¿Os dais cuenta que aquí parece que esta línea se iría hasta el menos infinito? Seguiría... Pues el dominio empezaría en el menos infinito abierto. Sigo. ¿A que todos estos puntos tienen líneas rojas que encuentran líneas rojas? Hasta aquí. ¿Os dais cuenta que es hasta aquí? Hasta el -1. Porque dos cuadritos hacen una unidad. Hasta el -1. Aquí que hay un agujerito o un tapón. Hay un agujerito. Significa que el -1 no tiene imagen. No encuentra la gráfica. El -1 ni choca por arriba ni choca por abajo. Por eso lo tengo que poner abierto. Si hubiera aquí habido un punto como este, entonces pondría aquí un corchete, sería cerrado. Entre -1 y 0, ¿os dais cuenta que no hay nada de gráfica? No está definida, no hay valores del dominio. Los valores de la x no existen. Entonces, como tenemos que continuar en otra parte, decimos que están en este intervalo o bien unión, esta U significa unión, en este trozo. Desde el 0, ¿cómo lo pongo? ¿Abierto o cerrado? Si aquí pone un tapón. Significa que lo toco. Como lo toco, pues lo pongo cerrado en 0. Y fijaros, acá a que va hasta el más infinito. Esto se iría, cuando llega al final de la cuadrícula, que seguiría hasta el más infinito. Pues lo pondría hasta el más infinito. Ese sería el dominio
de la función del apartado A. Vamos a ver ahora el recorrido. El recorrido son los valores que toma la y. La y, miramos la escala primero, dos cuadritos, una unidad. La y, el valor más chico que toma parece que es este, pero no sé si os habéis dado cuenta que esto se iría hasta el menos infinito. Como no termina, no me han puesto ningún tapón, se supone que sigue aquí para abajo. Como seguiría aquí para abajo, se iría hasta el menos infinito de la y. El recorrido lo miro de abajo a arriba en el eje y sería desde el menos infinito de la y, sigo para arriba. Llega a tocar todos los valores, todos los valores, todos los valores y el máximo se alcanza aquí, a que no hay valores más altos que este. Pues si aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3, sería hasta el 3. Y ahora la gran duda es, ¿el 3 lo llega a tocar o no lo llega a tocar? Pues sí, porque veis aquí el pico, en la imagen de menos 1, menos 2, menos 3. La de imagen del menos 4 sería ese 3. ¿Lo veis aquí? Pues entonces, como sí lo llega a tocar, lo tengo que poner cerrado. Así se calcula el dominio y el recorrido de una función, a partir de su gráfica. En el apartado B, que lo vamos a ver aquí, subo un poquito para que se vea, aquí, ¿vale? En el apartado B de ese ejercicio, me dice, le llamo también igual a f de x a la función, yo puedo llamarle como yo quiera, ¿eh? ¿Qué valores toma la x? La escala es la misma, dos cuadritos para una unidad, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Desde el menos 6 abierto, a ver que se vea, el dominio, a ver, lo voy a poner de tal manera que se vea, así se ve, ¿no? El dominio de la función sería desde el menos, a ver que lo vea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, no sería el menos 6, sería el menos 5.5. Desde el menos 5.5, pongo el punto para distinguirlo de la coma, del separador del intervalo, ¿eh? Desde el menos 5.5 de la x, a que todos los valores van teniendo línea roja, aquí también, la función vale por aquí, no por aquí arriba, por aquí va siguiendo hasta aquí, y este sería el último valor. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, aquí estaría el 6, pues sería hasta el 5,5, coma hasta el 5,5. Ahora mi pregunta es, esto es un punto decimal de decimal, ¿eh? Aquí había un agujerito, por eso pongo el paréntesis de abierto. Pero aquí al final hay un tapón, por eso tengo que ponerlo con el corchete cerrado. El recorrido de esta función, vamos a hacer el recorrido, a ver que lo vea, que se vea bien, que es complicado que se vea. Ahí, a ver que arregle un poco el chiringuito, ahí, ahora. El recorrido, estoy en esta función, en el apartado B. El recorrido de esta función son los valores que toma la función en el eje y. Os dais cuenta que aquí toma el valor 0 y el máximo que toma es 1, 2 y el 3. Pues sería cerrado en 0 y cerrado en 3. Bueno, en los apuntes que os tengo preparados, que son más sencillos del tema, no venía cómo calcular el dominio a partir de una gráfica. Viene solo cómo se hace a partir de una fórmula. Eso también es importante que lo aprendamos. Cómo sacar el dominio a partir de las fórmulas. A partir de las fórmulas, de las expresiones algebraicas de las funciones. Nosotros vamos a darlo en un nivel muy sencillo. Vamos a tener un tipo genérico que son las funciones polinómicas. ¿Qué es una función polinómica? Pues una función de este tipo, f de x igual a 3, esto es un polinomio de grado 0, o f de x igual a x más 2. Esta es una función cuya expresión algebraica es un polinomio de grado 1. Otro ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 5x más 6. ¿Os dais cuenta que es un polinomio de grado 2? También podría ser f de x igual a x cubo más 2x, por ejemplo, un polinomio de grado 3. Todo este tipo de funciones que son polinómicas, como las operaciones que yo hago con la x se pueden hacer siempre, en este tipo de funciones siempre el dominio va a ser todo R. Y el recorrido no se puede saber hasta que no se dibuja la gráfica, ¿de acuerdo? Luego, un segundo tipo que vamos a ver de funciones, que son sencillas, son las funciones racionales, pero muy sencillas. Funciones racionales. Las funciones racionales son las que son un cociente. Imaginaos que tengo esto, 3 partido entre x.
es un cociente, una razón entre dos polinomios. Pues bien, estas funciones siempre su dominio va a ser todos los valores de números reales para los que se puede dividir, a que no se puede dividir entre cero. Como no se puede dividir entre cero, ponemos que son todos los reales menos el cero. Otro ejemplo de una función que vosotros vais a tener que estudiar un poquillo así por encima. 7 partido x menos 2. En este caso yo resolvería la ecuación x menos 2 igual a 0 para ver para qué valor de x se anula el denominador. ¿A qué sale para x igual a 2? Pues el dominio de esa función sería todos los números reales menos ese valor que hace que el denominador valga 0, menos el 2. Un siguiente tipo de funciones que podría haber son las funciones irracionales, las que son raíces. Pero esas no las vamos a tocar de momento. En las funciones irracionales, que son de este tipo, de x igual a la raíz de x. Sabemos que la raíz es solamente para valores mayores o iguales que 0. El dominio de esa función sería desde 0 hasta más infinito. En el libro de texto veréis que podríamos dar las funciones exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas. Hay muchos tipos de funciones, pero nosotros nos vamos a centrar en nuestro tema en la interpretación de las funciones y vamos a aprender a dibujar funciones polinómicas. Las funciones de grado 0, de grado 1 y de grado 2. Y a lo mejor pongo algún ejemplo de una función como esta, una función racional, que son funciones de proporcionalidad inversa. El resto de funciones que veis en el libro, por eso no hace falta que copiéis esta última parte, este tipo de funciones no hace falta porque son más complejas y ya se puede decir que son funciones más teóricas que se necesitan más para un nivel de bachiller, ¿no? Y en las matemáticas aplicadas no son nada necesarias.